Buenas tardes. En este nuevo programa de Calle Libertad, hoy tenemos el honor y el placer, diría yo, de contar con una figura ya histórica del socialismo gaditano y además de un consagrado intelectual, catedrático universitario. Se trata de Ramón Vargas Machuca. Ramón, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, gracias a estar acá, estoy a gusto. Bueno, voy a dar unas pequeñas notas de su propio currículum. Ramón Vargas Machuca, catedrático actualmente de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Cádiz, lo leo para que no se me olvide nada. Ha sido investigador en la Universidad de Yale, en Florencia, ha sido coeditor junto con Antonio Roble de la obra La Buena Democracia, claves de su calidad, en 2012. Es coautor del libro Calidad de la democracia en España, una auditoría ciudadana, esto es de Ariel del 2010, en colaboración con otros autores. También cabe destacar una obra que luego hablaremos de ella porque la tengo aquí, que es El poder moral de la razón. Perdón, El poder moral de la razón no la tengo, vamos a hablar de ella, pero no la tengo aquí, y la que sí tengo es La utopía racional, que hablaremos algo también. Es investigador principal del proyecto de investigación La calidad de la democracia, una perspectiva normativa, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ahora, como político, decíamos también, político histórico, ingresó en el PSOE en 1974, fue miembro del Comité Federal desde el 76 al 97, diputado por la provincia de Cádiz en el Congreso de los Diputados desde las Cortes Constituyentes del 77 hasta el 93, secretario de la Mesa del Congreso y actualmente miembro de la Comisión Nacional para la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz. Yo, al margen de este brillantísimo currículum, que es mucho más extenso, pero como ustedes comprenderán, tengo que resumir para no eternizarlo, pues tengo que decir que Ramón ha sido siempre para mí, además de un amigo, una referencia moral y política, porque fue siempre un político especial, digamos, un poco ajeno a lo que se entiende por clase política, nunca dejó su actividad intelectual, sus preocupaciones intelectuales y finalmente decidió, por voluntad propia, volver a su carrera universitaria, una carrera, ya hemos dicho, que llega a ser catedrático y lo que siempre fue su pasión, su ilusión, que fue la actividad intelectual y el pensamiento político. Ramón. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, haciendo un perfil biográfico. Según mis notas, tú naces en Medina. Solo sí, es decir, no, digo para que quien nos esté viendo lo tenga, es decir, es que ya cuando estabas contando esto, es que hace casi 20 años, yo me retiré, como has dicho, en 1993, es ya casi 20 años. Fíjate. Es decir, estuve muy implicado en la actividad política 20 años y llevo casi 20 años fuera. No hace falta decir la edad porque la gente ya lo calcula. Yo te he puesto de político porque mi deformación hace que como nos conocimos en aquella etapa, que luego vamos a hablar de ello, pues lógicamente tengo más eso. Pero sí, por supuesto que llevas un montón de tiempo dedicado a esto. Bueno, te decía que naciste en Medina, no sé si tu familia es origen de allí o por circunstancias. Mi familia, bueno, llevaba viviendo desde los años 20 en Medina, proceden de Jimena de la Frontera, y bueno, mi abuela, por parte de mi madre son de Medina, sí, pero por parte de mi padre, mi abuelo venía de Extremadura y mi abuela catalana. O sea, que yo tengo una abuela catalana y un abuelo extremeño por parte de padre. Por parte de madre, los Ortega Romero, pues son de Medina. De Medina. ¿Cuántos erais, Ramón, de familia? 2 hermanas, que son mis 2 hermanas mayores, y yo, que soy el más pequeño, el varón, que llegó el último. Sí, bueno. Eso tiene que ver con el hecho de que en aquel contexto de un sesgo donde 2 chicas mayores y un varón, pues y pocos medios, pues el que estudiaba era el varón. Por eso, efectivamente, es verdad. Por eso tú estudiaste, claro. No soy el más inteligente de los 3, creo que mis hermanas valen más que yo, pero bueno, en aquella época pues era así. Tú dice tu biografía, que por cierto también la he consultado en Wikipedia, tú eres consciente de que... Sí, soy consciente. Entonces, pasas una parte de tu infancia y de adolescencia en Jerez poco tiempo, me parece, y luego en Cádiz, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te marchas? Porque, por eso esta introducción, es decir, mi padre, que es un hombre, un agricultor, somos una clase media, venida a menos, no digo por el apellido, pero en fin, teóricamente pues, pudieron ser adinerados en su momento,
Supongo, porque si fueron a ver la exposición de la 29 a Sevilla, toda la familia de mi padre, cuando mi padre era un chiquillo, quería decir que andarían bien. Sí. Pero bueno, vivían del campo, era un campo entre varios hermanos, primos, y eso siempre es más complicado. Entonces yo pues me considero una clase media, pero venida menos lo añado yo. Sí. Y entonces, bueno, mi padre estaba claro que el campo, entre comillas, trabajar en el campo es una maldición en ese sentido. Entonces tenía la determinación de que había que estudiar. Comprenderás, estamos hablando del año 57, que es cuando voy a Jerez, con 57 años. Sí, bueno, en Medina ya no se hace niño a un colegio interno. Entonces primero, para hacer el ingreso, me lleva a un colegio que había en Jerez de Salesiano, que se llama el Oratorio Festivo de Santo Domingo Sabio. Creo que sí, porque entonces hacía un ingreso que daba pie luego al bachillerato. Y era un único examen y había que prepararse ese examen. Sí. Bueno, pues yo voy a Jerez, pero, amigo, no apruebo el ingreso. No voy a decir que luego tuve un currículum, pero yo creo que es la única vez que me suspendieron en mi vida. Y entonces me presento en mi casa, mi padre, después de un año, que entonces era un colegio, no era muy caro, pero era un colegio de pago, y se pone como se tiene que poner. Entonces yo digo que me quiero ir al seminario, porque estaba claro que eso, o Campano, porque eso preparaba solo para ingreso y ya poco más, ya era formación profesional, o Campano, o el seminario, porque no había instituto, ni siquiera todavía lo que llaman colegios libres adoptados, que había una especie de extensión de los institutos. Es muy frecuente entonces, los chavales de Medina, de Alcalá, van a un internado. A un internado, y el seminario era también una vía más, y entonces, bueno, pues yo en aquel tiempo el ingreso del seminario lo hice en septiembre, ya saqué, fue una persona. Aquel suspenso del ingreso en Jerez me hace tomar conciencia y me hizo un estudiante muy aplicado desde entonces. Entonces, estudié en el seminario de Cádiz, en el seminario estuve en la calle Compañía y estuve hasta que nos fuimos. Estamos hablando de interno, claro. Interno. Por tanto, tengo la experiencia de vivir un internado. ¿Qué recuerdo tienes, Ramón, de cómo...? Para mucha gente los internados fueron muy duros. Para mí no es que fuera duro, si con 9 años, primero Jerez, que fue una experiencia, como digo, pues como estuve un poco tiempo, pero en Cádiz tuve 9 años, y en los primeros años, pues incluso pues desde Navidad hasta junio no se iba a la casa, o sea, yo era de Medina, y era duro, pero al mismo tiempo, entre que me socializaba bien, me gustaba el fútbol, y se jugaba al fútbol, y no ni jugaba ni bien ni mal, pero bien, normal, tenía buenas relaciones, y no me iban mal los estudios desde el principio, pues entonces tampoco fue bien. Fue bien. No tengo quejas. ¿Y tenías contacto con la ciudad? ¿O dejaban salir poco? Apenas. Nosotros salíamos, como recordarán los más mayores, los que queden de esa época, salíamos vestidos con nuestras becas y esas cosas, y la gente decía que ¡ay, levante! No sé por qué. Pero íbamos a jugar a San Felipe Neri, o íbamos al Campo Las Vacas, o íbamos entonces a los cuarteles de Varela, y ahí a jugar, y jugábamos al fútbol, y era el consuelo. Jugar al fútbol, y ya cuando empezó la televisión, pues a ver algún partido. Por la televisión. Pero vamos, en fin, de aquella primera época conservo algo que yo agradezco, que es un sentido de la disciplina y del orden y de que hay que trabajar para sacar las cosas adelante, y un sentido de la responsabilidad. Sí, te transmitieron eso y tú lo mantienes. Ramón, cuando terminas aquí, porque entonces era ¿hasta qué? ¿Hasta sexto y reválida y luego un pre o algo así? Luego se termina aquí, y entonces, no se olvide, estamos hablando ya los 60, 64, 65, sí. Después del concilio, y se produce una revolución. El obispo que está aquí es Añovero, y quiere que que hacer teología se vaya a Salamanca. Bueno, yo creo que eso fue una decisión muy buena para nosotros y un poco ruinosa para el obispado, porque nos fuimos a Salamanca y ya nos fuimos a la Universidad de Salamanca, año 67, yo empecé a hacer teología, y ahí cada uno fuimos volando, y la mayoría fuimos volando, y yo hice teología y luego filosofía, y la verdad, ¿cómo? Estar en Salamanca... Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue ese impacto ¿era una ciudad provinciana? Muy universitaria. ¿O una ciudad universitaria? Muy universitaria, y para nosotros, para mí, por ejemplo, la sensación de la universidad, nosotros estudiamos en la Universidad Pontificia, donde yo hice teología, luego filosofía, y el contacto con una ciudad universitaria, con el mundo universitario fue impactante, ya, claro. Pues todo lo que significaba finales de los 60, sin hacer heroicidad, pero en fin, lo que era las manifestaciones, una universidad muy efervescente,
y lo que era ese mundo. Y bueno, pues claro, ya profesores de la universidad, sí, pues profesores que yo tuve en aquel tiempo, todos fueron, digo, en el tiempo de teología, al principio fueron Olegario, el teólogo Olegario González de Cárdenas, Setién, yo qué sé, Fernando Sebastián, digo, gente muy importante que, bueno, me fueron dando un entrenamiento universitario que me permitió luego, cuando yo pasé a la filosofía, pues ya tener una cierta preparación humanística. Humanística y crítica, ¿no? Y crítica. Pero yo el espíritu crítico, o lo que yo llamaríamos la simiente que creó, lo que yo puedo entender, mi doble vocación, una sensibilidad social y una responsabilidad, un sentido humanista de la vida, lo debo antes, lo recibí aquí de que fuera profesor de filosofía, cuando yo estudiaba todavía en el seminario de compañía, el sexto, que es Alfonso Castro, es un sacerdote que vive y trabaja y sigue haciendo su actividad, o bien si alguien pasa por el centro de Trilla y él sigue haciendo su actividad. Él era entonces conciliario de la Juventud Obrera Católica, ahí nos mete el sentimiento de la cosa social y en el marco de una renovación del concilio, y yo a él le debo mucho, le debo básicamente, como digo, la formación del carácter, una sensibilidad social y un sentido de la responsabilidad, que esa persona marca un antes y un después en lo que los clásicos como Aristóteles llamaríamos la formación del carácter, hábitos y un espíritu de una sensibilidad y una disposición. Y esa persona, siempre que la veo, siempre que tengo oportunidad de decirlo, no solo yo creo que mucha gente, y ahí sigue haciendo el bien con una enorme modestia, jamás sale en la prensa, y en fin, aprovecho esta ocasión para hacer un homenaje, honrar su actividad que empezó con nosotros y que sigue todavía. En ese momento hay un cristianismo en ti, todavía es un cristianismo ya comprometido, o eso va a tener lugar ya en Salamanca, cuando llegas a Salamanca y te encuentras con un ambiente más antifranquista. Yo creo que es un compromiso social más que político. Pero claro, yo recuerdo que el referéndum de Franco, que creo que fue del 64, el referéndum de los 25 años de paz, ya ahí yo percibo en el ambiente, ya estamos hablando en el ambiente del Concilio Vaticano II, la gente más progresista y más abierta de la Iglesia, ahí tienen una especie de sentido de oposición. Y yo ahí noto ya el germen. Obviamente, cuando llegas a Salamanca, te metes en el movimiento estudiantil, empiezas a estudiar todo ese movimiento el diálogo cristianos-marxistas, y entonces Girardi y todas esas cosas, pues eso, a través de ese movimiento, pues voy abriéndome a la otra corriente. Paso del cristianismo comprometido más al paradigma más de lo que llama, del paradigma más de inspiración marxista, que al tiempo, como estoy estudiando ya filosofía, pues ya me voy documentando en ese sentido. No hace falta estudiar filosofía para dedicarse a los seminarios de marxismo y de historia. Eso es lo que te voy a comentar. Yo recuerdo perfectamente que nosotros en Cádiz, a principios de los 70, decidimos, unos cuantos amigos, entre ellos Epifanio, que luego fue delegado de salud y fue delegado de estudiantes de medicina. Entonces decidimos hacer un seminario sobre la historia de la filosofía para comprender el mundo. Pero viene Emilio Martínez, una eminencia hoy en día, y nos dice que es una tontería, que lo que hay que hacer es cambiarlo, y directamente nos ponemos a estudiar marxismo. ¿Tú recuerdas algún caso concreto o en general era...? No, es que en realidad para los estudiantes, con esa sensibilidad, con ese no digo espíritu crítico, que eso sería demasiado presunto solo, sino básicamente con esa voluntad de compromiso, que era al mismo tiempo la moda. Era difícil encontrar estudiantes que no se declararan progresistas en aquella época, pero al mismo tiempo, pero como yo siempre he sido, he tenido también una vocación política, pero una vocación filosófica, son la doble vocación que creo que tengo y que mantengo, pues más que la enseñanza reglada, lo que nos gustaba a los estudiantes era los seminarios que pululaban a través de nosotros. Entonces yo, pues, claro, recuerdo que en Derecho, que en Filosofía, los seminarios en torno a los profesores progresistas, claro, ahí empieza mi relación
con Miguel Ángel Quintanilla, con el que luego Muy escribía la importante Utopía también para Racional, ti, sí. que es profesor de filosofía de la ciencia, y yo, curiosamente, de la enseñanza arreglada, tengo dos referencias. Miguel Ángel Quintanilla, que daba clase en la Universidad Civil, Sí. y el profesor de lógica, que era un trinitario, pero era un profesor que fue el primero que nos enseñó lógica matemática, que era el padre Muñoz, y era un hombre, y nos enseñó a Popper, y a Carnap, y a todos, y a Otto Neurath, que fue muy importante luego en mi formación. O sea, una serie de pensadores vinculados con el Círculo de Viena, y eso Sí. me lo enseñó un gran historiador de la lógica, y que nos enseñaba lógica matemática, que era un cura trinitario. Fíjate. Que años después, cuando el 23F estaba yo, que me cogió, como sabes, que el 23F dentro del Congreso, cuando lo de Tejero, a los 3 o 4 días recibo una carta en el Congreso del padre Muñoz que dice: estaba yo resolviendo un problema, o el teorema de Gödel, no sé qué, dando vueltas al teorema de Gödel, y entonces escucho que entra, y digo: ¡ay! Ahí estaba mi antiguo alumno Ramón Vargas Machuca. Y es una carta entrañable, ya ese hombre murió, claro. Sí. Y de aquel profesor de lógica al que le debo mi primer descubrimiento de la filosofía analítica y de la filosofía de inspiración neopositivista, que años después se acuerda de que yo había sido su alumno y me escribe una carta. Y te escribe la carta, muy entrañable, ¿no? Muy entrañable. Bueno, yo recuerdo, tú después de Salamanca terminas tu carrera, y yo te recuerdo perfectamente los primeros días, no me acuerdo si fue el curso 73, 74, 74, 75. 73, 74 fue cuando llegó a Cádiz. 73, 74. Gracias a que me acoge Juan López. Profesor Juan López Álvarez. Sí. Que en ese momento es decano, me parece, o no es decano. Todavía no es No, colegio es universitario. secretario del colegio universitario. Secretario, exacto. Entonces, efectivamente, Quintanilla, que era ya profesor ayudante, Sí. titular, del que fuera catedrático, pero a la sazón al tiempo gobernador civil de Murcia o de Alicante, no sé, que era Cruz Hernández, Sí. de filosofía, de historia de la filosofía y especialista en nada, pero era gobernador civil. Y Quintanilla, que ya conocido por por marxista, pues me propone, sin que valga para decir nada, pero yo había sido el número uno en el examen de licenciatura, porque había que hacer un mixto entre civil para que el título tuviera validez civil, el título que hacía por la pontificia, y había sido el sobresaliente de aquel curso, el único de ese examen de licenciatura. Entonces Quintanilla me propone para ser profesor ayudante. Dice Muñoz, le dijo Cruz Hernández: no quiero más marxista en el departamento. Entonces me tuve que buscar la vida, y rodando, en aquel año, pues llegué a Cádiz, ¿no? A Cádiz, y Juan López, Juan López me acoge y entro en el colegio universitario, entro en la Universidad de Sevilla, que era donde la dependía de ella. Gracias a Juan López y gracias a los hermanos Peñalver, sobre todo a Patricio Peñalver padre, que era el responsable entonces del Departamento de Filosofía de la Universidad de Sevilla, y por esa razón estoy en el curso 73-74 dando clases de Historia de la Filosofía, que y hay que citar a estas personas que me ayudaron en aquel momento. Juan, que está jubilado y es amigo, y sigue siendo amigo mío, a pesar de compañero, amigo desde entonces, y agradecido siempre le estoy, porque en aquella época tanto me ayudó. Y bueno, pues empiezo a dar yo me acuerdo perfectamente, que es donde entonces tú y yo nos conocemos. Como si fuera ayer, te recuerdo entrar joven, claro, tenías 20 y tantos años, 26. Y claro, nosotros nos damos codazos porque tú, recuerdo perfectamente que empiezas a explicar el materialismo dialéctico. Claro, en aquellos momentos nosotros no estábamos acostumbrados a que un profesor, en ese momento, era como una especie de complicidad, una especie de decir, bueno, esto es una novedad grande, ¿no? Y empezamos a darnos codazos. ¿Y cómo nos percibías tú a nosotros? Porque nosotros te percibíamos como el maestro joven que viene a enseñarnos un poco cosas que nosotros no nos enseñaban, ¿no? Todavía conservo la preparación de las primeras clases, que yo las llevaba escrita, porque claro, ¿cómo os percibía? Pues son mis primeras clases. Yo antes había trabajado en seminarios allí pero yo creo que clase, la primera que di fue delante de 200 y pico de alumnos, que eran los alumnos de segundo de Comune, en el curso aquel que estaba, recuerdo, claro, el desaparecido Alfonso Peral, entre otros, pero digo lo recuerdo porque como ha desaparecido y porque fue compañero después, que fue el que me habló de que existía un PSOE renovado y de que me parecería aquello. Y en aquel curso, con 200 y pico de alumnos, me acuerdo que la primera clase, me lo recuerdan los estudiantes de aquella época, Monse Moral, yo qué sé, me estoy acordando de personas de aquella época,
Parejo, se llama un tal Pepe Parejo, no sé, Parejo era, en fin, muchos más, perdón si no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Que dice que la primera clase se la di sobre Popper, entre análisis y dialéctica. Aquella primera clase, y esa clase la tengo escrita y en los papeles que aún conservo esa clase. O sea, que a mí me impresionaba mucho, iba con una preparación como el que va dando una conferencia al Ateneo de Madrid, vamos, o sea, es decir, con mucho, y me impresionaba. Poco a poco me fui soltando y fui viendo en un grupo de 20 y tantos alumnos que había sintonía, aparte que los veía porque eran agitadores, como dirían sus... Y eran muy activistas y evidentemente pues teníamos ya una complicidad y esa complicidad se veía. Sí. Y luego era una relación pues, aunque... No había tanta... Si yo tenía 25, 26 años, yo tenía 19, 18, 19... 3, 4, 5 años como mucho. Y yo entonces, siento bueno, aún pues cierta complicidad con los que estuvimos en aquel momento, en esa agitación que tú comentas, ¿no? Política, porque la he conservado. Yo sé que muchos de vosotros habéis estado en política y luego eso se ha mediatizado, ese recuerdo, pero yo como luego he salido de la política, pues cuando te veo a ti o cuando veo gente de la época, hace poco ha habido una reunión de militantes de esa época, en casa de Justo Juliá, que nos ha invitado, yo no pude ir desgraciadamente, Epifanio de Sergio, Manolo Huerta, un montón de gente de aquella época de medicina y de filosofía, y yo siento esa complicidad. ¿Tú sientes eso también? Sí, yo siento aquello sin que eso sea una garantía moral de nada, ¿no? No, eso primero, ya que me da lo de la garantía moral, aprovecho, es decir, uno siente una cierta melancolía que no tiene va vinculada a la edad. A la edad. A la edad, y esos recuerdos pues siempre tienen un cierto sentido de la melancolía, que el clásico decía la melancolía no perturba, pero bueno. Sí. Pero en cualquier caso, aquella época ya son los albores de la transición, todo menos héroes, es decir, héroes eran los anteriores. Los anteriores. Para nosotros ya, si encima, nada más, y ya tiene ya un compromiso como profesor, entras en el PSOE, que a fin de cuentas es una opción respetable, como la respetable, entre comillas, respetable incluso para el poder ya de transición, el Partido Comunista de España. Entonces tampoco vamos a decir que te puedes jugar un poco en una mala fortuna, los más jóvenes una bofetada, o te puedes buscar que te echen de PNN, pero vamos, no era el caso. Pero lo que sí era cierto es que hay una cierta simpatía. Sí. Yo recuerdo en el 74, abril del 74, cuando la Revolución de los Claveles, algunos estudiantes que iban, recuerdo recuerdo a Alfonso Perales, que había ido llevando ya la bandera del PSOE, el de Juventudes, que fue a Lisboa. Recuerdo a Federico Davis, que fue el que me regaló el cassette de Grándola Vilamorena, etcétera, etcétera. Sí. Uno conserva esos recuerdos. Os recuerdo a ustedes, a ti, a Pepe Vera, a Antonio Álvarez, a Cabral, conocido como Ford entonces. En fin, uno tiene un recuerdo de aquellos pasillos en la que yo era al tiempo, porque había que completar, el sueldo de profesor ayudante era muy poco, completar con bibliotecario del colegio universitario que era, y allí aquellos pasillos en los que uno explicaba, ya digo, lo mismo a Popper que Slits o que Bertrand Russell, que a Marx, y que al tiempo guardaba los panfletos allí entre los libros que había de la revista Litoral, en la misma biblioteca, gracias a que allí estaba Sancho, aquel que murió, Antonio Sancho, o ya, que me lo comenta muchas veces, Marisa, Marisa también Sancho, que fue luego secretaria de Diputación, que bueno, me lo recuerda mucho lo de los panfletos en aquella época. Pero bueno, el peligro es que esta entrevista termine siendo una cosa de batallitas de entonces. Ramón, vamos a destinar unos minutitos a publicidad y enseguida seguimos. Ahora vamos a entrar en la etapa que te toca luego, que es la política, ¿no? Ya de lleno. Venga, pues a lo dicho, volvemos en un momentito.